A nivel Rosario más cerca. Ya lo anunciamos antes de ir a la pausa. Abogado de los tribunales de la República. A él lo ubicamos mucho en el mundo financiero, pero bueno, sabremos, ¿verdad?, que está en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema judicial. A propósito precisamente del caso Antipulpo, César Amadeo Peralta. Bienvenido a Más Cerca. Gracias. Más cerca de. Un placer también para mí. Feliz noche para ustedes y para todo el que se encuentre en línea. Bueno, señor Amadeo, se va a conocer la coerción el próximo domingo. Son unos 19, si no estoy equivocada, los abogados que defenderán a los implicados. Quizás usted no ha leído con detenimiento el expediente, pero partiendo de lo que se ha filtrado, de lo que se ha dicho, ¿cómo usted evalúa esto? ¿Entiende usted que tenemos un caso en contra de los implicados? Mira, ciertamente la solicitud de medida de coerción basta con que el Ministerio Público tenga una cintila probatoria para solicitar medidas de coerción. Este es un caso que por la cantidad de personas que envuelve, la cantidad de imputados, la cantidad de delitos, la magnitud de delitos y la posible pena a imponer, definitivamente el juez que conozca la medida de coerción estaría casi en la obligación de declarar ese caso complejo. Y el país entero no solamente tenía una ligera sospecha de que en el gobierno anterior se estaban cometiendo muchos actos de corrupción, sino que la propia investigación que ha llevado a cabo este Ministerio Público Independiente ha llevado al traste con la realidad de lo que el país estaba sospechando. De ahí que pude leer la medida de coerción de manera muy rápida en este momento, porque hasta hace pocos minutos era un documento muy clasificado. De hecho, creo que acabo hasta de enviártelo. Doctor Hansel García le habla, un abrazo. Un placer, hermano. Se habla mucho de un ministerio independiente. Sin embargo, también en esta conversación usted habla de la presión que ha existido, de la demanda, de la especulación de que en el gobierno pasado había corrupción. Primero, por un lado, usted entiende que estamos ante un ministerio público global independiente o solo ante una procuradora independiente. Y segundo, esa presión social de la que usted habla puede influir para que esta gente se le ponga por lo menos una medida de coerción equivalente en prisión preventiva, cuando quizás no todo califiquen para ella. Mira, necesariamente la presión social a la cual nos referimos de una u otra manera tiene un peso específico en la sociedad, en los jueces y en el Ministerio Público para que se investigue o se haga justicia sobre un caso. Pero al final de cuentas son las pruebas las que van a ser determinantes al momento de imponer esa medida de coerción. Yo anteriormente había mencionado el que para imponer una medida de coerción no era ni siquiera necesario que el Ministerio Público demostrara una culpabilidad o demostrara una mini acusación, sino que iba a bastar una cintila probatoria que vinculara a cada imputado con el hecho. Pero ¿entiende usted que estamos ante una acusación que amerite prisión para todos los implicados? Sí. Bueno, al analizar cada uno de las imputaciones que públicamente han ido surgiendo, puede ser, a mi entender, inclusive jurídico y personal, que van a haber casos ahí donde la prisión preventiva va a ser la medida más segura a imponer. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo digo? El simple hecho de que el hermano del expresidente Danilo Medina se haya presentado al aeropuerto a un viaje, no sé si era un viaje de placer o de negocios, eso al Ministerio Público, que era para Guatemala y de negocios, como era su costumbre, eso dijeron. Exacto, pero eso le despierta al Ministerio Público una alerta, porque si ese imputado logra salir del país y no regresa por el tema de las investigaciones,
necesariamente lo hubiésemos perdido como ha sucedido con otros casos. El hecho de que todo ciudadano en República Dominicana tiene derecho al libre tránsito y tiene derecho a salir del país cuantas veces quiera, eso es un hecho que sigue preocupando al Ministerio Público, y a él le impidieron la salida porque estaba siendo investigado, pero eso aceleró la imposición de medidas de coerción, y era precisamente porque algunos de los posibles encartados estaban planeando viajes de recreo, de placer o de negocios o como sea, pero ya eso preocupa al Ministerio Público. Entonces, si el señor Alexis Medina hubiese logrado salir a Guatemala, o mejor dicho, a él le impidieron viajar, pero él podía inmediatamente elevar un recurso de amparo porque se le estaba vulnerando derechos fundamentales al libre tránsito. Con la medida de coerción, esa parte quedó subsanada. Okay. El coordinador de los juzgados de instrucción, ante esa medida de no imponerle una prisión preventiva, que es lo que amerita para un caso tan grave como el que se le imputa, necesariamente tendría que imponerle o grilletes electrónicos, o impedimento de salida, o fianzas, o arresto domiciliario, entre otras medidas menos gravosas que la prisión preventiva. Y ya con eso se le ata al proceso y se evita que pueda escapar del país. Señor Peralta, ha surgido Marisol Mendoza a sus órdenes, han surgido pocos elementos, detalles de este expediente, pero una de las cosas que se dice es que las empresas que el ministerio vincula para estos negocios no necesariamente las encabeza el señor Alexis, sino que tiene otras personas como cabeza. ¿Esto tendría en nuestra legislación vinculación para aprobarse y para tener realmente un desarrollo del caso y posiblemente una condena? Mira, quien te habla, de hecho, conoce esas empresas, y yo te puedo decir, sin temor a que me sometan por violentar la ley de expresión y difusión del pensamiento, yo te aseguro que esas empresas son de él porque yo las conozco. Eso soy yo en el ámbito personal. Okay. En el ámbito personal, imagínese usted. Exacto. En materia de lavado de activos, la ley de lavado de activos inclusive es una ley muy complicada, y es muy complicada porque castiga con prisión muy severa de hasta 10 años de prisión a los prestanombres, a los testaferros que aparecen en esas sociedades. Los que aparecen como choferes, por ejemplo, que la ocupación en la acusación es de chofer. Entonces, si de verdad eres chofer, no tengo nada en contra de los choferes, pero si de verdad eres chofer, no puedes tener una empresa millonaria que hace negocios básicamente con el Estado de alta escala. Al menos que tú seas Antonio Marte o Juan Ubiere. Que aún así ellos ya no son choferes, no son ellos empresarios del transporte. Por ejemplo, yo estoy muy vinculado al ejercicio del derecho penal, y yo he visto en otros procesos cómo eso se da de manera común. Y te voy a poner un ejemplo en particular. Yo estoy participando en un fraude financiero contra la Corporación de Crédito Oriental, pero precisamente un chofer y un miembro de la Fuerza Aérea Dominicana con rango de alistado manejaban una cuenta millonaria vinculada a ese fraude. Pero si tú lo veías a ellos de manera física, inclusive dónde vivían, cómo se desarrollaban, eran infelices en el plano económico. Mas, sin embargo, tenían chequeras a nombre de ellos, hacían pagos. Pero ellos cuando iban a ver ni lo sabían, ellos mismos. ¿Puede pasar eso? Puede pasar. Sí, claro. No que no lo sepan, porque ellos firman y demás, pero que no sepan la magnitud de lo que están involucrados. Sí, de la gravedad. Que hay una chequera a mi nombre, que tengo tantos miles en el banco. En el caso que inclusive yo te menciono, el militar de la Fuerza Aérea, la chequera figuran a su nombre, pero ni siquiera él era que filmaba uno de los ejecutores del fraude financiero. Solamente sacaron la chequera a su nombre.
Pero de igual modo, eso sucedió también en el fraude del Banco Peravia. Ahí hay, por ejemplo, choferes que inmediatamente se pusieron adelante con el Ministerio Público y dijeron, yo no sé de eso, solo pusieron a nombre mío. Y te señalo un caso directo. Doctor. Espérate. El caso, sí. Sí. Como yo estuve siempre al lado de esa investigación, nosotros detectamos a una señora que su función era el de empleada doméstica. Y esa señora tenía una Jeepeta Q7, una Audi Q7 del año, y tenía 2 apartamentos. Inmediatamente se le tramitó una orden de arresto y fue citada a la fiscalía. Y ahí tocó el grito. Claro. Y dijo, esos apartamentos lo puso fulana de tal a nombre mío. Esa Jeepeta yo nunca me he montado, yo no sé ni siquiera manejarla. Entonces, en el caso de lavado de activos de las empresas del hermano de Danilo Medina, cada una de esas personas, inmediatamente usted busque la foto, identifique sus operaciones financieras, dónde trabaja, cuánto gana, ya usted sabe que es un lavador, es un testaferro, es un prestanombre, y si no colabora inclusive con la investigación, podría sufrir una pena muy elevada. En los casos de lavado de activos, casi siempre es importante que el Ministerio Público impute a las cabezas principales, porque si se comienzan a arrastrar a los testaferros, no caberían en un autobús de Caribe Tour. Doctor César Amadeo Peralta, ¿podría ser el expresidente de la República, Danilo Medina, llamado por esta investigación, tomando en cuenta incluso también que él es miembro del Parlacén? Pero cuando viene a ver no conoce al hermano. Y eso le da cierta inmunidad. Pero aún así podría ser Danilo Medina llamado a investigación o incluso al banquillo. O como testigo. O incluso al banquillo de los acusados. ¿Podríamos verlo en el Palacio de Ciudad Nueva? Posiblemente no lo llamen porque él no sabía que sus hermanos tenían contratos ni empresas con el Estado. Pero en el mundo real. No, pero es en serio. Pero ahora en el mundo real, en serio, profesor. Ahora en serio. Ahora en serio. Sí, por favor. ¿En serio? ¿Podríamos ver en el pasillo de los acusados? Mira, el Código Procesal Penal establece que cualquier persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de un delito puede ser llamado, puede ser investigado y está en la obligación de manifestar lo que sabe sobre ese caso. El Ministerio Público no lo ata nada para llamar al expresidente Danilo Medina. ¿Podría entonces el expresidente ser sometido a una investigación para determinar si realmente él no sabía de los negocios de su hermano con el Estado? El expresidente puede ser llamado para cualquier tipo de investigación, no solamente por la vinculación de sus hermanos, sino también por cualquier otro tipo de hechos. Como te dije ahorita, también en el ámbito personal, yo he estado cerca de algunos procesos de corrupción y yo te diría, eso que se comenzó ahí, eso es la punta del iceberg. Yo he tenido en la mano varios expedientes que si esos expedientes simplemente se dice denle para allá, el país se va a sorprender. Pues adelante alguno a la audiencia, como cuáles expedientes, a quiénes vinculan. Eso es el Ministerio Público. Bueno, yo me atrevería a adelantarte y a decirte que si el Estado Dominicano decidiera procesar a Francisco Pagán en la OISOE y a un grupo de personas que hay ahí hay personas que no van a salir nunca de la cárcel del desastre que hubo ahí. Nunca. Y tenemos un máximo de 30 años. Pero, señor Amadeo Peralta, por último, en el marco de esta conversación en Más Cerca, 2 preguntas que agradezco puntualidad en la respuesta. La primera la discutíamos, de hecho, antes de tenerle a usted con nosotros. Y es que aunque uno reconoce que bajo el nuevo modelo penitenciario, la cárcel preventiva de Ciudad Nueva pues funciona mejor, ¿verdad? Hay como más garantías, los negocios como que se han hecho aparte. Alguna gente se pregunta
hasta qué punto usted puede someter a un acusado al rigor de ese penal, de ponerle el uniforme, de prohibirle usar teléfonos y demás, porque estas personas, sobre ellas ni siquiera pesa una medida de coerción. O sea, son simple arrestados hasta que un juez regularice eso. ¿Es válido el rigor de esa prisión sobre un arrestado? El preventiva de Ciudad Nueva es que estas personas han caído presas en un mal momento para ellos. Y lo digo porque hace aproximadamente 10 días fueron cambiados los policías que allí trabajaban y la cárcel le fue entregada al nuevo modelo penitenciario. Pero todos esos rigores vinieron a colación a raíz de que un ex empleado de la Fiscalía del Distrito Nacional fue sorprendido introduciendo drogas, introduciendo ron, whisky, celulares a la cárcel, y eso ha complicado la situación. Pero la pregunta, señor Peralta, ¿es válido someter a un detenido al rigor hasta de ponerse el uniforme penitenciario cuando sobre el mismo ni siquiera pesa una coerción? Bueno, yo te diría que no debe ser, es mi opinión jurídica, no debe ser. Ahora, ¿qué sigue sucediendo ahí? Las nuevas personas que llegaron del modelo penitenciario a la cárcel preventiva no están adiestradas, no estaban ni siquiera manejando el ámbito del derecho constitucional. ¿Y por qué me refiero a eso? Un imputado que se le va a conocer una medida de coerción tiene derecho a hablar con su abogado cuantas veces lo desee, pero esos nuevos miembros del modelo penitenciario prácticamente le prohibieron a los imputados hasta ver a sus abogados. Y te lo digo porque aunque yo prácticamente no defiendo imputados de esos hechos, pero he ido a la cárcel en otras ocasiones y ha sido imposible el acceso. Y se lo he dicho a la directora y a los que están ahí. Una persona que se le va a conocer medida de coerción constitucionalmente puede hablar con su abogado cuantas veces lo quiera. Los familiares no es que tienen ese derecho constitucional de ver a un detenido cuantas veces quieran, pero sus abogados sí. Pero ahora mismo hasta los abogados están pasando trabajo en esa cárcel. Bueno, y ese sistema viene precisamente como sucede en la cárcel de Najayo, que cuando los que ingresen a Najayo, los familiares podrán verlo solamente los domingos. Esa problemática está sucediendo ahí hoy. Bueno, ¿y como cuántos cree usted que irán para Najayo de los 10 acusados? Bueno, yo le otorgaría un voto favorable. Creo que la gran mayoría irá para allá y posiblemente para terminar más rápido. Exactamente. Y posiblemente, que lo dudo, tal vez una o dos personas le impongan las otras medidas de coerción que prevé el artículo 226. ¿Que serían cuáles personas? ¿Entiende usted? Yo no meto la mano por ninguno, pero pienso que meta la mano, es su opinión jurídica solamente. Bueno, en mi opinión jurídica, por costumbre, muchas veces los jueces, al conocer una medida de coerción, hacen una evaluación equitativa y mandan a algunos a la cárcel y a otros le conceden arresto domiciliario, especialmente a las mujeres. La condición de mujer y la condición de tener más de 70 años, que es la que predomina por lo menos en 2 de los acusados, puede servir para suavizar al juez respecto a la prisión. Bueno, la condición de mujer puede servir, pero los años en ese caso no le van a servir. Y te aclaro algo en el ámbito procesal. Pequeñita. Hay un artículo en el Código Procesal Penal que si una persona tiene más de 70 años y la posible pena a imponer es menor de 4 años, no se le puede imponer prisión preventiva. Pero en el caso que se le está imputando a ellos, la posible pena a imponer es un mínimo de 10 años y una máxima de 20.
por lo tanto no califican para ese beneficio. Ya de ahí en adelante Doctor, sería íntima convicción del juez decidir quién va a Najayo y quién va a la casa. por último, doctor, por último, tenemos Ministerio Público Independiente. Pero. Bueno, Pero- a mi entender, entiendo que sí. Este es un ministerio público, sobre todo en el caso de la magistrada Miriam Germán y de Jenny Berenice, que es la directora de persecución del Ministerio Público. Yo le diría ahora mismo a cualquier ciudadano en este país, ¿usted se sentiría en la condición de ir a hablar con Jenny para que ayuden o suelten algún preso de corrupción? Todo eso le va a uno avanzando de que se trata de un ministerio público independiente, porque si se tratara de un ministerio público con vinculación política, el partido hubiese metido las narices de una u otra manera para ayudarlos. Pero usted dejó afuera a Camacho. Gracias. Usted dejó afuera a Camacho. Gracias a César Amadeo Peralta. Interesantísima conversación. Pero ¿usted dejó fuera a Camacho, Camacho. o lo incluye como independiente? No, también lo incluyo. Fue un desfase, un desliz momentáneo. Okay. Gracias a Amadeo Peralta, abogado de los tribunales de la República. Nos ha dado un poco de luz respecto a cómo va el tema del caso Antipulpo todavía en manos de la Procuraduría General de la República. Volvemos con más. A nivel Rosario más cerca.